Vale, Andrea Di Pauli empieza estudiando en la Universidad de Bolonia, ¿vale? Filología, ¿sí? Sí. Según tengo entendido. Y acaba el máster en Barcelona, la Universidad de Barcelona, Filología. Sì, sempre ¿Verdad? era un master della Facultad de Filología, era un master en construcción y representación de las identidades culturales. Interesante, la verdad. Vale, vale. ¿Y de dónde viene la idea de ser periodista? Casualmente, sinceramente no había un plan. Yo veo que hay unos cuantos periodistas vocacionales, yo posiblemente no era un periodista vocacional, Claro. era un estudiante de filología que como primera opción soñaba con convertirse en un buscador, en un profesor universitario posiblemente, solo que la época era un poco así rara y las circunstancias de la vida me han llevado al periodismo. Al final el fútbol, que era mi gran pasión, se convirtió en un trabajo de forma un poco casual a través de un proyecto Leonardo que aconsejo a todo el mundo si puede hacerlo al final de la universidad. Y nada, empecé en la redacción de Don Balón, entonces nazco como periodista español, curiosamente, y en pocos meses me llamó el Corriere dello Sport para ser de corresponsal y nada, al final he trabajado un poco por varios medios, pero mi base es el Corriere dello Sport, que es un diario nacional italiano. Sí, sí. Vale. Entonces, ¿hace cuánto es periodista? Bueno, desde el 2005, entonces 2005. bastante. Empiezas en el Corriere dello Sport, ¿no? Empiezo, en realidad empezaba en la redacción de Don Balón, pero Sí. son estas curiosidades de la vida, que está en Barcelona. A cabo de un mes hacen el sorteo de la Champions. Sí. Y el Udinese, que por primera y única vez participa a la fase de grupos Sí, de la Champions, Champions. entra en la misma liguilla del Barcelona. Entonces yo me convierto en un periodista súper interesante para todos los diarios friulanos, Claro. que de golpe están interesados en el Barcelona. Claro. Entonces, de hecho, a pesar que ya llevaba un mes haciendo experiencia en Don Balón, mis primeras cosas salen en el Messaggero Veneto, que es un diario de mi región, y Sí. para trabajar en mi región tuve que ir Claro. a 1000 kilómetros, que fue Bueno. algo curioso. Bueno, pues es curioso, es curioso. Se define como giornalista profesionista, comentatore, opinionista y calciofilo. ¿Vale? Sí, definición de LinkedIn, creo. Sí, sí, definición. Hay que resumir rápidamente. ¿Quién es Andrea Di Pauli? Andrea De Pauli es un niño que ha envejecido y sigue disfrutando con los juguetes antiguos, que no hay juego más divertido que una pelota. Según tengo entendido, es comentarista y tertuliano tanto en Bein Sports como en Gol Televisión. Y aparte es corresponsal de España, Portugal y del diario Corriere dello Sport. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ahora estamos también en Movistar porque hubo Sí, claro, una la fusión o televisión, algo sí. parecido entre Bein y Movistar. De todas formas, sí. Básicamente, mi doble vida consiste en escribir para un diario de papel de fútbol español Sí. y hablar en la televisión Claro. de fútbol italiano en castellano. Entonces Vale. vivo al confín entre España y Italia, olvidándome de Francia. Lo siento para ellos, pero es así. Vale. Para usted, ¿qué es el periodismo deportivo? ¿Cómo lo definiría? Es una faceta de la épica de la actualidad, porque para mí básicamente son crónicas de partidos sobre todo, cuando hay una acción hay épica, entonces se puede sacar mucho de los estudios literarios épicos. Para mí si alguien ha leído bien, con interés y atención, libros de épica y ha jugado a lo largo de su vida fútbol, tiene ya las bases para hacer este deporte. Luego está claro que hay que estar siempre súper actualizado Claro. con lo que pasa, hay que no perderte nada. Twitter se ha convertido en una super trampa porque si te pierdes Sí. media hora ya pasan cosas. A mí me pasaba hace 2 o 3 años que hacíamos un programa en Bein de resumen de Liga Italiana. Yo salía de casa y cuando llegaba a la redacción, después de 20 minutos, Claro. el Palermo ya había echado un entrenador y pasó 5 o 6 veces a lo largo de esta temporada. Entonces siempre hay que estar pendiente de la actualidad y este es un poco el peligro, decimos. Entonces, ¿tú crees qué importancia, qué peso tiene el periodista sobre un individuo a la hora de transmitir la realidad? ¿Qué peso crees que tiene el periodista o el periodismo sobre la sociedad? Uf, pregunta que podría llevar horas.
Yo creo que más que el periodista, o depende del periodista, el peso que tenga, El diario, es ¿no? el diario que a veces te da una línea editorial que tienes que respetar, porque al final hay una jerarquía en los diarios, en las televisiones, y el director es quien firma, de hecho, el diario, y nosotros somos ayudas que tratamos de respetar su línea, a pesar de ponerla dentro de nuestras capacidades y nuestra manera de ver el mundo. De todas formas, está claro que el fútbol sin el periodismo perdería mucho, porque al final somos la voz Claro. que cuenta lo que pasa, a pesar que hay máquinas y hay de todo, hay 1000 voces por suerte, entonces se pueden ver las cosas de 1000 maneras distintas. Vale. Vale. ¿Se considera usted un periodista objetivo? Sí, porque tengo la suerte de hablar de cosas lejanas. Yo puedo hablar con libertad de España en Italia Claro. y no tendré nunca la preocupación que me llamará Florentino Pérez para criticarme. Claro. Y lo mismo me pasa con el fútbol italiano, porque al final, si digo que Cristiano Ronaldo ha jugado mal, no me llamará Agnelli, porque tengo esta distancia, entonces tengo esta suerte. Es verdad que el periodismo deportivo tiene un poco este problema, que hay que más o menos una presión implícita que te obliga a no exagerar nunca, a menos que no quieras convertirte en un personaje. Claro. Luego hay los periodistas con bufandas, Sí, que me interesan sí. poco y que posiblemente trabajan porque tienen una bufanda. Sí. Pero sí, en mi caso no hay esto, pero sí te digo, hay esta trampa que tú no puedes criticar demasiado, porque si no te impiden hacer entrevistas, pierde la relación con el club. Entonces, los que escriben en una ciudad, del club de la ciudad, muchas veces se autocensuran porque saben que podrían tener Claro. consecuencias. En esto se pierde para mí un poco de objetividad. Vale, sí. ¿Tú crees que es posible llegar a una objetividad completa? No, yo creo que no hay ninguna intención de llegar a una objetividad completa, porque hay una evolución en la sociedad. Antaño utilizabas los medios de comunicación para informarte y hacerte una opinión. Ahora, con información que llega por todos los lados, yo veo que la gente busca escuchar las cosas que quiere escuchar. Entonces, si tú eres un aficionado del Barça, leerás los diarios Sport y Mundo Deportivo. claramente que te hablarán muy bien del Barça, muy mal posiblemente del Real Madrid, a pesar Claro. que a veces podría incluso gustarte más un partido del Real Madrid. Claro. Pero funciona así. Ahora no quieres buscar La verdad, sino lo que quiere, quieres escuchar, ¿no? quiere que No lo tu quieres opinión leer. tenga Claro. más fuerza, y buscas Claro. argumentos para dar más fuerza a tus argumentos. Vale. ¿Cómo crees que se puede solucionar el problema de que haya quizás periodistas que sean de bufanda o que sean quizás muchas veces subjetivos delante de a la hora de explicar la verdad? ¿Cómo crees que los diarios podrían hacer o los periodistas podrían hacer para intentar solucionar un poco ese problema Yo que rodea el periodismo? creo que los diarios al final son Empresas, ¿no? son empresas que venden. Claro. Entonces, en el momento en el cual acaba de vender con este sistema, forzadamente tendrá que cambiar. Claro. Entonces, creo que podría ser una revolución que tiene que llegar desde el bajo o desde Claro. el adquiriente que se cansa de este modelo y busca otras cosas. Claro. Hay ofertas, de todas formas, porque tanto en Movistar, en Canal Plus, antaño, sea en Fiebre Maldini, en Informe Robinson, por el otro lado está Axel Torres con sus tertulias, su programa. Hay una oferta de contenido de calidad donde se hace buen fútbol. El problema es que los números de momento me parecen inferiores con respecto a sitios donde la gente pelea y disfruta así. Claro, sobre todo mencionando ahora Fiebre Maldini, que ha dejado de programarse, sobre todo en Movistar. Quizás sea por el hecho de que no vende tanto como a lo mejor una exclusiva, a lo mejor sea eso quizás el problema que hace que quizás los periodistas lleguen a ser un poco más subjetivos en vez de explicar la realidad, explicar el fútbol en vez de meterse en polémica, probablemente, ¿no sería? Sí, yo creo ese el problema. que hemos tomado Porque cada los vez, ejemplos claro. de Maldini y de Axel Torres. Son dos que aman el fútbol, entonces ellos Claro. aman lo que ven, que es bonito y que les gusta, sin bufandas ni nada. Y se alejan de la polémica. Y y posiblemente ese es el esto problema. no Claro. interesa ahora. No interesa a las empresas, claro. Claro, la razón por la que un periodista puede llegar a ser subjetivo, obviamente, no es del periodista muchas veces, sino que es del diario, sobre todo por razones económicas, ¿no? El diario quiere vender y muchas veces la línea editorial se hace para que el periodista tenga que crear una expectación y que sea un poco más polémica en vez de
Sí. quizás la realidad, Es ¿verdad? que depende también. Creo que los diarios de política o de economía son un poco distintos. Ahí el dueño del diario posiblemente tiene también una idea política Claro, o una también línea entra- económica, entra entonces quiere que se siga esto, Sí, buscar sí. a directores que tengan la misma idea, que puedan dar voz a esta posición. Creo más allá de las ventas del propio diario o de lo que es, o de la televisión que se vea, que claramente es fundamental, pero hay grandísimos empresarios, Berlusconi Claro, en Italia, claro. había De Benedetti que era otro con otras ideas políticas, tienen casas que editan libros, diarios, Claro, televisiones, sí, sí, sí. y tratan de llevar adelante también su posición política. Claro. Es normal. Em, ¿Cómo es el día a día de un periodista deportivo? Ya cambiamos el tema de la objetividad Sí. y vamos ya a lo más Depende, periodismo porque general. hay una vida adentro de la redacción y hay una vida para aquellos que están afuera de la redacción que se están convirtiendo en los que efectivamente hacen el diario. Claro. Antaño se escribía también adentro de la redacción, ahora hay pocas firmas en la redacción, la mayoría de la gente que está en la redacción recoge los artículos que llegan desde afuera. Bueno, antes hay una reunión, deciden los argumentos, llaman los varios corresponsales, Claro. le dan el encargo de escribir sus artículos y luego son aquellos que maquetan efectivamente, entonces se convierten casi en una figura artesanal que hace físicamente el diario cuando los contenidos acaban haciendo los de afuera. Los de afuera tienen más libertad, entre comillas, de moverse, no participan demasiado a la lógica de redacción, no participan a las reuniones. De vez en cuando le llama el director para decirle de ajustar un poco el tiro, pero bueno, es un poco distinto. Yo, por ejemplo, que trabajo desde afuera, he trabajado también en una redacción durante 2 años que era en un noticiario de la región de Emilia-Romagna en Italia, donde se hacía de todo, fue una experiencia bonita y era muy distinto. En este caso yo por la mañana me leo los diarios, veo argumentos interesantes que se puedan desarrollar, escribo un mail donde propongo temas y luego en base a esto se hace. Pero hay que considerar también que como hay un espacio limitado para el fútbol extranjero en el diario, Claro. 2 o 3 páginas ya es un exitazo. El espacio es aquello que es, entonces si hago 2, 3, 4 artículos, más de 4 es complicado. Hubo Claro. un día que escribí 9, pero era un día de sorteos y se cruzaron un montón de italianos con un montón Claro. de españoles, entonces había que hacer varios estudios. ¿Cuál es su referente en el periodismo? Es curioso porque según mi opinión hay una ausencia de grandes maestros últimamente, ya no hay grandes figuras, claramente mis referencias son más hacia Italia, pero si tengo que decir cuáles son mis referentes, como he vivido siempre un poco de corresponsal, de una figura un poco rara y afuera de los mecanismos, te diría Edgar Allan Poe, que es un escritor estadounidense, y Mark Twain, que son otros que fueron tantos escritores como periodistas y tienen siempre una mirada un poco peculiar que siempre me ha gustado mucho. Vale. Usted ya más de una vez ya ha hablado y defendido sobre todo el italianismo, ¿vale? Y en su día ya diste una pequeña opinión sobre un vídeo que ahora te voy a poner, ¿vale? Y bueno, te procedo a ponerte el vídeo. Vale. Y sería... Es que al final he hecho de mi pasaporte y de mi residencia una profesión, porque al final estoy en España, hablo de España, soy italiano y me hacen hablar de Italia. Entonces es una identidad que se mezcla con la profesión. Este fue, sobre todo, bueno, supongo que te acordarás, es la Juventus Real Madrid, que empieza el Real Madrid ganando 3-0 la eliminatoria en campo de la Juventus, y la Juventus llega al Bernabéu con un 3-0, sobre todo sin Dybala, con la ausencia de Dybala, que fue expulsado en la ida. Llega y sobre todo en el minuto 1 ya marca la Juventus el primer gol y empiezan, y ya, sobre todo si ya empiezas así un partido, ya empiezas ahí a venirte arriba y nada, a los pocos minutos ya marcas el segundo gol, que también obra de Mandžukić, el minuto 37, ya solo estás a un gol de lo que sería la prórroga. Más o menos, claro, desde tu punto de vista, ¿cómo ves, cómo es el contexto de esta eliminatoria? Claro, la Juventus viene de un mal partido, ¿cómo es el contexto allí en Italia? ¿Cómo es
los días previos a este partido? Muy emotivo, porque todo el mundo daba por perdida la eliminatoria, perdiendo mal en Italia. Además creo que ahí empieza el adiós de Cristiano Ronaldo, porque con el la gol de ovación chileno, espontánea del Juventus Stadium, ahora se llama Allianz, Sí. Por cuestiones de patrocinadores como siempre, Cristiano ve que hay sitios donde le aman de verdad, que al final creo que es lo que necesita más, más allá del dinero, que es un mensaje para decirte que eres importante. Él quería ser Claro. mimado, como Messi posiblemente en Barcelona, en Madrid Sí. no le pasaba. Entonces esta ovación espontánea creo que le conquistó y que fue decisiva. De todas formas, un Cristiano sensacional que estaba al otro lado decidió el partido de la ida, vuelta, resignación total, pero Allegri se lo creía, nadie le daba crédito, Claro. hicieron un partidazo creo en Madrid con gran personalidad. Hasta que llega el minuto 90 y con un 3-0 en el marcador llega el minuto, si no me equivoco, 91, donde hay un centro, si no me equivoco, de Marcelo para Cristiano Ronaldo, que remata y se provoca un pequeño choque con Benatia con Lucas Vázquez, que al final acaba pitando penalti y marca Cristiano Ronaldo y pasa al Real Madrid. ¿Qué opinión tienes sobre esta acción? Bueno, Ya diste la opinión, pero... Jugada complicadísima, ya dije que se puede pitar un penalti o menos. Claro. Ningún problema, ahí es el colegiado que tiene que tener la valentía de hacerlo. A veces es más sencillo hacerlo en un área que en otra, pero esto es otro problema. Claro. No me gustó la actitud del colegiado después, porque me parece que se convirtió en protagonista. Creo que enseñó a no tener una gran experiencia como futbolista, porque creo que hay que tener también una sensibilidad, y cuando tú estás a punto de conseguir una remontada y te pitan un penalti en contra, yo sinceramente no habría expulsado por ningún motivo a nadie del otro equipo. Claro. que me protesta, Claro. a pesar que me diga cualquier cosa, porque puedo entenderlo. Claro, además de ser una expulsión directa, no es ni Porque está amarilla, claro que si es tú, expulsión directa. si tú miras las normas, tiene toda la razón del mundo, pero a veces hay que Sí. ser más humano. Es como Claro. el policía que no entiende bien la situación, a veces que en la calle es demasiado riguroso. Entonces a mí sinceramente me molestó esto. Creo que Buffon se merecía la oportunidad de tratar de parar Claro. el penalti que nunca habría parado, porque últimamente no para penalti, era un penalti posiblemente además, imposible, pero darle esta posibilidad y no habría pasado nada. También al acabar este partido mencionas que probablemente el Madrid sea campeón de Champions y 3 meses después el Madrid es campeón de Champions. ¿A qué viene esa opinión? ¿A qué te hace ver que el Madrid será campeón de Champions? Yo vi una determinación, una celebración, unas ganas, y además después del partido las declaraciones de los jugadores, todos convencidísimos que todo lo que estaba pasando era correctísimo, que no, es una visión de parte, pero es una visión participada, Claro. donde tú estás adentro, Sí, se nota sí, que sí. estás adentro del torneo, estás súper centrado, es casi imposible que acabarás perdiendo. Y además, cuando miraba aquel Madrid, veía delante a Cristiano, por detrás a Sergio Ramos, sinceramente yo creo que sí se Claro. explican 3 Champions, porque hay corazón, alma y calidad de goles. Y en el Claro. banquillo también Zinedine Zidane, que quizás Sí. también influyó Yo a me la hora de atrevo, centrarse a la me Champions. atrevo a decir que posiblemente a nivel de conocimientos puede incluso ser inferior a Lopetegui, pero su historial Claro, y su claro. carisma hacen que todo el mundo te Claro. escucha, porque ha visto lo que hacías tú y tienes... Y también la manera de enfocar lo que es una competición que a él se le da bastante bien, que es lo que es la Champions. La manera de enfocar los partidos Champions. El Madrid salía en otra revolución cuando jugaba la Champions, que por ejemplo cuando jugaba la Copa o cuando Sí, jugaba la es un Liga. poco riesgo. Yo cuando trabajaba en Don Balón tuve la oportunidad de entrevistar a Lippi antes del Mundial y me habló de Zidane mucho, que fue su jugador. Claro. Y me comentaba esto, que él en los últimos años que trabajaba con él, se notaba que casi no tenía ganas de jugar los partidos pequeños, no sé, contra la Regina, l'Empoli. Quería jugar o grandes partidos o a partir del cuartos de la Champions. Claro. Antes le importaba poco, pero Claro. era algo fisiológico, decía él, porque Sí. necesitas esta adrenalina. Cuando llegas a aquel nivel, casi pierdes tiempo a jugar los partidos Claro. más comunes y corrientes y quieres tan solo los grandes partidos. Claro. Para mucha gente la liga italiana probablemente sea para mucha gente es una liga menor o una liga secundaria, que por ejemplo sería la liga inglesa o la liga española. ¿Qué opinión más o menos tienes sobre este pensamiento que tiene la gente acerca de yo sinceramente creo que es una gran liga, que quizás un poco infravalorada?
Yo creo que estaban mal acostumbrados, porque en los años 80 y 90 todos los campeones estaban Claro, en Italia. sobre todo el Inter de Entonces Milán. tú haces Ahí el Milán. la comparación. Bueno, pero yo me acuerdo de un jugador que siempre cito, que le envidio muchísimo, que se llama Massimo Mauro, que jugó en Udine con Zico, en Napoli con Maradona y en la Juventus con Platini. Y era un jugador normalito, pero tener esta suerte, eran todos en Italia y además había jugadores como Zico o Maradona en el Napoli y la Juve, en el Udinese, que dices, ¿qué hacen ahí? Claro. Francescoli jugó en el Cagliari. Futre en la Reggiana, Agi en el Brescia, equipos pequeños. Claro. Entonces era una gran liga. De golpe hay crisis económicas y se van todos, hacia España sobre todo y Inglaterra también. Pero Inglaterra, a pesar del mucho dinero que tiene, es complicado encontrar el mejor jugador en una posición que Claro. esté en Inglaterra. Sí. Por eso están todos en el Barça Sí. y en el Madrid, Sí. al Sí, final, sí, sí. más o menos. Bueno, ahora con Cristiano Ronaldo en la Bueno, Juventus ahí también. cambia un poco, pero es un Cristiano Ronaldo de todas formas que no es el Cristiano de 27 Claro, años, no, el claro, Cristiano lógicamente, del último sí, sí, tramo sí. de la carrera. Sí, sí, Pero sí. si tú buscas el mejor portero, para mí Oblak, Atlético Madrid, el mejor lateral derecho, a lo mejor Carvajal. Izquierdo, te la juegas entre Marcelo y Jordi Alba, sí. Centrales, Claro, sí, sí, sí. Ramos, Piqué, Umtiti. delanteros, Sí, sí, sí. Messi, Luis Claro. Suárez. Quizás están todos aquí. ahora el PSG sí que está teniendo una pequeña influencia sobre todo por Mbappé, sobre todo quizás por Neymar, pero sí que es verdad que probablemente la Liga Española tenga los mejores jugadores en cuanto al que salen casi siempre en los 11. Yo creo que si iniciales. la Liga Española fuese organizada como Italia de los años 80, con Benzema que juega en el Sevilla y Luis Claro. Suárez en el Valencia, sería divertidísimo. Sí. Probablemente están todos ahí. Claro, ese es el Dos o problema. tres equipos, el Atleti se está convirtiendo en un gran equipo. Quizás tampoco no interese que Suárez esté en el Valencia y que interese que Suárez esté en el Barça y Benzema esté en el Madrid por el hecho de que luego el Madrid ganará muchos más títulos europeos y se verá mucho mejor la imagen No, de claro, España en el extranjero. Bueno, no, el gran campeón quiere jugar con los grandes y quiere el sueldo mejor. Entonces Claro, es sí, sí, normal y fisiológico que vaya al Barça o al Madrid. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, en su época mejor, David Silva no encuentra sitio en el Madrid o en el Barça, se va a Inglaterra. Cazorla, Claro. más o menos parecido. Yo creo que Inglaterra, a pesar del peso económico superior, para los jugadores españoles, por lo menos, es un plan B. Sí. A Madrid y Barça. Sí. Antes que ir al Valencia o al Sevilla, posiblemente dices, Al bueno, City, o entonces al voy al Arsenal, City, voy o al Chelsea, voy al Manchester. Saliendo un poco más del vídeo, ¿has pensado en dejar la profesión alguna vez? Cada día. ¿Y a qué es debido más o menos? Es que cada día te sientes un poco más cansado y te preguntas cómo habría ido la vida eligiendo otra rama, ¿no? Otra rama, al final tienes libertad, pero también tienes esclavitud por esta cuestión Claro. del Twitter que Claro. se ha convertido en persecución. A mí me habría gustado ser el periodista posiblemente hace 20 años, no sé cómo habría sido, Claro. con medios distintos, posiblemente más difícil, pero los eventos eran eventos de verdad. Yo he hecho un partido ayer y si me preguntas qué partido he comentado en la televisión, tengo que pensar un rato. Si tú me preguntas de hablarme, de hablarte del Arsenal Juve del 82, posiblemente me acuerdo todas las jugadas, Claro. porque era más un evento, Sí. sería un partido cada Sí, sí, sí. semana o cada 2 o 3, Claro. y el niño que esperaba se lo miraba todo. Claro, Ahora claro. se mira, se consuma, se olvida. Es Claro. un poco así rápido. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mejor anécdota en esta profesión, en el periodismo? ¿Cuál crees que es la más Bueno, hay que más te ha varias. marcado? Habría que pensárselo un poco porque hay cosas divertidas, cosas menos divertidas. Claro. Posiblemente lo que me marcó un poco fue en la época de Don Balón contactar a Dino Zoff, que era un poco Sí. el ídolo de mi infancia. Sí, sí, sí. Yo nazco en la región de Friuli Venezia Giulia. Dino Zoff nació a 10 kilómetros de mi casa, entonces si tú jugabas en la calle, hacía media parada, eras Dino Zoff. Claro. Y me hacen contactar a Dino Zoff, me hacen convencerle para que dé una opinión cada mes para el diario. Y él me dice, sí, bien, pero lo escribes tú. Entonces Claro. hablamos y me lo escribes tú. Entonces nació una relación entre mi antiguo ídolo, Sí. pero no tanto para emularle, era casi una divinidad Claro. más arriba de todos, casi una media divinidad. Y hablar con este señor tan amable, educado, que enseñaba a ser contento cuando le llamaba, Claro. la verdad es que fue algo que fue como cerrar un círculo. ¿De qué equipo eres? Ahora mismo de todos los equipos italianos. De pequeño, bueno,
era de Friuli y por la cuestión de Zoff y del Mundial del 82 la Juventus sicuramente me caía súper bien. Y con la edad posiblemente me siento más del Udinese porque es mi tierra. Yo tenía una relación un poco conflictiva con mi tierra de origen y alejándome ahora me siento como nunca un friulano de verdad. Vale. Para ti, ¿cuál es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Bueno, creo Es que una pregunta... depende. A esto también te contesto. Yo creo que el mejor jugador de la historia del fútbol fue Hernán Medford en Suecia-Costa Rica en el Mundial de Italia 90. Que hizo un partido fantástico, pero era suplente, jugó pocos minutos, pero fantásticos. Pero creo que el mejor jugador del mundo es aquello que enseña esto con continuidad. Claro, es Leo Messi. El que es regular. Es Leo Messi, posiblemente. Que sea el mejor de la historia no lo sé, porque creo que cada época tiene sus cosas y no me atrevo a decir que es mejor de Maradona. Claro. Porque a nivel de inventiva posiblemente Maradona era superior, pero Maradona no jugaba Contra... 36 partidos de 38 a nivel de Messi. Sí. No existe. Claro. No existe. Dice una frase Maldini que es Messi es Maradona cada día. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Non completamente, porque te digo, Maradona para mí a nivel de inventaba cosas que los demás luego copiaban. Claro. Entonces improvisaba. Claro. Y este poder de improvisación. Messi posiblemente si tú le enseñas cualquier jugada de Maradona te la hace, te la réplica. Claro. Pero que la haga él por primero, Mm. no lo sé, lo dudo. Entonces para mí Messi es Messi cada día, es una cosa fantástica. Personalmente me gustaba más cuando se administraba menos. Al principio de la trayectoria, cuando cada balón que llegaba iba como un loco, me encantaba. Ahora le ves durante media hora caminando, andando por el campo, y un poco te irrita, pero no porque camina y anda, porque piensas, este que tiene toda esta calidad, y cuando quiere regatea a todo el mundo y marca, ¿por qué no lo hace cada momento? Claro, ¿no? claro. Está claro que hay que gestionar las energías, pero a mí cuando lo vi en el famoso Gamper contra la Juventus, además que fue casi no era el debut porque ya había jugado el famoso amistoso con el Porto de Mourinho donde empezó y todo esto, pero fue un poco el momento donde todo el mundo se da cuenta de quién es Messi, ¿no? Y dónde puede llegar. Y nada, a mí me gustaría verlo siempre así. ¿A qué personaje deportivo te gustaría entrevistar como periodista? Ya no hablo solo de jugadores, sino también de entrenadores o otros periodistas, por ejemplo. Creo cualquier personaje que tenga un recorrido un poco largo, porque a mí me pasó, por ejemplo, el mismo día de entrevistar a Maldini y Gilardino, porque se aprovechaban los viajes para hacer más entrevistas que luego se distribuían un poco en las semanas, en la época de Don Balón. Y Gilardino, que era joven entonces, no había mucho para decirte. Claro. Y Maldini tenía toda una historia, además claro. tenía un padre capitán del Milan que levantó la primera Copa de Europa y él además mismo levantó la Copa de Europa, entonces había cosas que contarte. La cosa curiosa es que muchas veces ve gente que te parece súper antipática. A mí me caía fatal Sacchi, por ejemplo, porque es muy tímido, un poco cerrado, se nota que cada vez que habla se controla, se autocensura, y fue una de las personas más amables que vi entrevistando. Y lo mismo me pasó con Roberto Mancini, que parece un poco chulo, y fue uno de los pocos que después de la entrevista se quedó media hora tomándose un café, hablando de fútbol. Al final, lo mismo con Lippi. Entonces son sorpresas, y a veces hay gente que te cae súper bien la entrevista y dices, pero... Qué decepción, ¿sabes? Y para acabar, ¿cuál es el gol que más te ha emocionado? El gol que más me ha emocionado, creo dos goles. Vale. Uno fue el gol de Tardelli en el Mundial de Italia 82, porque Tardelli era mi jugador preferido. Yo tenía la camiseta 14 de Italia aquel año. Y me acuerdo que después de que el gol pasé 2 veranos ensayando la jugada del gol, que se pasa la pelota de la derecha a la izquierda y luego marca cruzado. Porque entonces no se podían ver la repetición en YouTube y todo esto. Entonces lo veía una vez y luego tenías que repetirlo tú. Y luego, la única vez que me levanté, creo, en un estadio aplaudiendo un gol y celebrándolo para un equipo que no es el mío, además, pero era la emotividad, es el gol de Sergi Roberto contra el Paris Saint-Germain, porque había una atmósfera increíble en el estadio. Yo nunca me han gustado los periodistas que celebran los goles, me parece poco serio. Pero aquel día yo instintivamente me levanté aplaudiendo porque había una emotividad contagiosa, 100.000 personas ahí, era de verdad una olla a presión. Claro, hasta se creó incluso un pequeño terremoto hubo en Barcelona debido al Camp Nou. No, es que fue creo el momento más emocionante en un estadio, y no entiendo cómo aquel Barça no acabó ganando
aquella Champions, porque para mí, Se cruzó después con de esta la hazaña, Juventus. hay la obligación moral de ganar. Claro. Los grandes equipos habrían ganado, posiblemente no era un gran Barça equipo. tan... sí. Como O sea, por ejemplo el de Guardiola, por ejemplo, a lo mejor sí que lo hubiera ganado. yo creo que sí. O cualquier otro. Bueno, Guardiola es otra dimensión, creo Sí, que es el Guardiola. mejor. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Aquí ya concluye la entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuál es el consejo más o menos que me darías a mí como un chico que quiere llegar a ser un periodista deportivo? ¿Cuál es el consejo? Lo con el cual empezamos, leer con atención libros buenos. El Quijote, perfecto, si lo lees 5 veces con mucha atención tienes una base buenísima, y jugar a fútbol, porque si no, no Claro. entiendes las sensaciones. Yo veo cada vez más periodistas que hablando se nota que no han jugado en el patio, porque al final no es necesario jugar Claro. en liga, en la Serie A. Es suficiente también jugar en una ínfima categoría Con saber lo que de es. cualquier sitio, pero Está ahí las dentro. dinámicas de los vestuarios son iguales, y también el juego, cómo bota el balón, si no juegas no lo entiendes.